Huevo a 120 pesos el cartón. Cartón de huevo a 120 pesos. Dale, queda uno solo. Yo tengo licencia, chivatón. Y la única que vendo soy yo. Ellos están puestos aquí de más. No importa, gracias. No importa, no, que yo sea de aquí, que yo sea de aquí. Gracias Dale. a ti, que estamos saliendo por la televisión. No. Mire, yo me voy a quitar para que salgan ustedes. Yo me voy a quitar para que ustedes salgan. Cuando Yuri tenía 19 años, salió de Cuba preferiblemente para no volver nunca jamás. Comenzó una nueva vida en Holanda y nosotros nos quedamos aquí. Ahora, después de 15 años, Fidel y Raúl ya no están y Yuri ha vuelto. La pregunta del siglo es, ¿ha cambiado Cuba lo suficiente para que él pueda rehacer su vida aquí? Vaya, esto sí que es un cambio. La élite en el campo de golf. Nosotros los revolucionarios pensamos en aquel momento que habíamos expulsado a la élite para siempre de la isla. Pero no, ahora está de vuelta. El mismo perro con diferente collar. Enrique, un cuentapropista exitoso de la gastronomía, es uno de ellos. Coño, perfecto, porque yo tengo las manos grandes, ¿eh? Ok. Me too. De verdad. Coño, pero la idea es que avance. Oye, me siento tan bien, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar a la pelota, a la mano, al taco. Y estar aquí, para mí es más bien como algo de gente rica. Eso es un error que existe con respecto al golf. Viene mucha gente también que van al hotel, hay muchos extranjeros, ¿no?, que vienen. Entonces también hay mucha gente de la Embajada de España apoyando el torneo. En fin. ¿Tú eres también mitad español? Bueno, yo también tengo pasaporte español por mis abuelos que eran españoles, ¿no? Pero bueno, yo soy cubano 100%, igual que tú. Igual que yo. Ahora vemos una foto de Fidel jugando golf con el Che. Esa foto tiene una historia. Cuando Fidel estuvo en las Naciones Unidas, no lo recibió el presidente, ¿no? Porque ese día se había ido a jugar al golf. Y entonces, en medio de la Guerra Fría, pues salió una noticia que como que lo más importante del mundo había sido que el presidente había hecho un hole in one. O sea, eso fue lo más... Aunque sí he escuchado que el Che jugaba al golf, pero bueno, Fidel no creo que... No tuvo mucho. Él jugaba mucho al béisbol, jugaba al baloncesto, pero bueno, no creo que al golf. La foto que estaba entonces era como haciendo un chiste de lo que era el golf antes. A ver, exactamente. Mira, igual, en muchas partes del mundo, ¿no?, el golf se estereotipó con una clase social y lamentablemente, ¿no?, una de las primeras cosas que se hizo después del 59 fue cambiar los campos de golf y convertirlas en otras cosas. O sea, había un campo magnífico que era en el Country Club, que también sí era muy exclusivo, incluso hay historias, ¿no?, de que no dejaban entrar a las personas de color. O sea, realmente creo que había pues como muy mala energía en ese sentido, ¿no?, con el campo, y bueno, el pobre pagó las consecuencias. Y hoy ya el golf se entiende, ¿no?, la importancia que tiene para, o sea, como un ingreso, como una fuente de ingresos de divisas al país, ¿no? ¡Wow! Deja ver. ¡Wow! Se fue un poquito más lejos, ¿eh? No, perfecto. Joder, macho. Estás cogiendo mango bajito, ¿no? Este es mi amigo Felo. Amigo Felo, Ahí ¿cómo está. anda? Normalmente juego con Enrique. Con Enrique. Claro, porque es más Nosotros fácil. jugamos en La Habana. Es más fácil ganarle a él que jugar directamente. El segundo golpe la puso en green. Sí. Sí. Disculpa, es que puro talento. Tiger Woods. Tiger Woods. Ya está. ¿Te parece? Tú estás un poquitito más. Poquitico más tostado. Oye, con amigos como ese. Déjalo. Ay, que tengo ganas de tomar un whisky. ¿Tú tomas whisky? Sí. Yo también. Pero me gusta más la cerveza holandesa. ¿Verdad? Ahora, un buen whisky extranjero es un lujo que los cuentapropistas como Enrique pueden permitirse. Nosotros, los demás cubanos, por el momento nos quedamos con el ron de Cuba. Además de la reaparición del golf, hay novedades en Cuba como Internet.
Pero para poder conectarte, primero tienes que comprar una tarjeta en una oficina estatal. Buenas tardes. Yo quiero comprar una tarjeta de internet. Tengo de 30 minutos y de 5 horas. De 30 minutos y de 5 horas. Dame una de 5 horas. Y con esa tarjeta puedes ir al parque donde el gobierno ha instalado las llamadas zonas Wi-Fi. Dit is voor mij zo'n nieuw beeld van Cuba eigenlijk. Al deze mensen die hier zitten één ding te doen en dat is wifi. Nou, ik heb het verpest. Koop ik een kaarsje, zo duur en dan is het kapot. Ik kan het niet eens gebruiken. Una preguntita, señorita. ¿Qué usted está haciendo? Facebook, Instagram. Ah, Facebook, Instagram. ¿Tienes una cuenta? Sí, Hace tiempo. sí. Tú sabes que estaba tratando ahora de abrir el número, pero parece ¿Se que te le fue di muy completo? duro. Completo se fue. Sí, lo que tienes que darle despacito, suavecito. Y no me vuelven el dinero de esto. Ahí lo dice, raspe con cuidado. Lo dice por algún lado por ahí. Hola, ¿cómo anda, amigo? ¿Está bien? ¿Qué estás haciendo? Aquí conectado con el brother ¿Con el brother? Sí. ¿Dónde está el brother? en Chelyabinsk, Rusia. En Chelyabinsk, Rusia. Claro, Ok, aquí está la dame saludarlo ahí. Oye, brother, ¿qué hola? ¿Qué se siente poder hablar con el hermano ahora aquí en el parque? Sí, lo máximo. Bueno, le deseo lo mejor a ustedes, mucha suerte en Rusia, ¿ok? Cuídate. Gracias, hermano. Bien, gracias, Bueno. coño, gracias. encantado. Chao, hasta luego. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? Conectados. ¿Conectados? Viendo YouTube, que subí un video, estaba viendo las vistas que tenía y todo eso. YouTube. ¿También tienes YouTube? Sí, tengo un canal en YouTube. ¿Y qué tú haces en YouTube en realidad? Subo videos. ¿Subes videos? Sí. ¿Qué tipo de video tú subes a YouTube? Humor, a veces, otras veces reflexión. ¡Ali! ¿Cómo están? Espero que súper bien. ¿Y cuántos seguidores tienes? Tengo 18.700. 18.700. Sí. Ay, les voy a hacer la historia de esas paletas. Yo las compré antes de empezar en YouTube porque yo tenía la idea de empezar en maquillaje. Sí, eso también es un adelanto, según dice la gente. Aquí, imitando un poco el estilo de país desarrollado. ¿Qué te parece a ti el hecho de que estamos aquí, que podemos sentarnos y usar internet? No, para mí esto es la gloria. Ya para mí ahora mismo, si me quitan internet, me muero. Que me quiten la vida también. Porque ahora mismo ya internet se ha convertido en mi adicción diaria. Qué bueno, ¿no? Pensando, porque para mí, yo me fui de Holanda hace 15 años atrás, disculpa, de Cuba hace 15 años atrás, me mudé a Holanda. Y cuando yo me fui no había ni la mínima remota idea de que aquí algún día pudiéramos usar internet. Si lo cuento es como para llevar un mensaje, para transmitir una enseñanza de eso. Entonces, pues mi canal de YouTube es mi diario. ¿Pero qué más nos llega con este adelanto? Con internet, todo el mundo que siempre quisimos dejar fuera, entra ahora con una fuerza arrolladora. Es imposible frenarlo y seguramente será bueno para algo. Pero coño, qué sensación de vacío. En realidad, desde hace poco, también es posible en Cuba tener wifi en la casa. Sin embargo, cuesta mensualmente lo mismo que un salario medio. Por lo tanto, el cubano de a pie todavía se conecta en el parque. O bien lo hacemos nosotros mismos si demora demasiado. Gian Pedro, ¿cómo estás, hermano? Este muchacho ingenioso instaló una especie de red wifi al que están conectadas más de 20.000 personas con acceso a sitios web para la compraventa, buscar pareja y jugar videojuegos. Eso está peligrosito. Nada. Esta es una azotea como las hay muchas en La Habana Sí, y donde están los equipos wifi
Sí. que son los que hacen las conexiones ya a una mayor distancia y van conectando los barrios. El material que necesitan para construir esta antena lo adquieren de un sitio web de compraventa y de todo tipo de piezas pequeñas provenientes de los Estados Unidos. Este muchacho no gana nada. Esto sí que es socialismo. Estos son los cables, por ejemplo, que vienen de la casa del edificio Sí. y llegan hasta los equipos wifi. Lo que te explicaba de la economía colectiva, que era para el tema del equipamiento, es la tarifa así que hicimos el acuerdo entre todo el mundo para tenerla parejo todo, fue de un CUC al mes. Entonces nada, es más o menos, eso es lo que... Sí, a mí me parece súper impresionante. No obstante, incluso ese euro es para la mayoría de los cubanos una fortuna, si solo ganas 30 euros, el salario medio de casi todos nosotros. Entonces, adelanto es un concepto relativo. Muchas personas no se benefician de la situación y tampoco saben qué hacer para ganar más dinero. Señora, ¿usted es cuentapropista? No, ¿A qué se dedica? yo compro y vendo. Compro algo para vender, helado, refresco, lo que saquen para vender, lo revendo para buscar dinero. ¿Y tiene hijos? 2 hijos varones, ¿Y su esposo? ¿Trabaja también? sí, pero gana muy poco. Él trabaja en los muelles cargando sacos. ¿Le alcanza para alimentarse? Nah, poco. A veces no tengo ni que comer. Tengo que salir a buscar. Se resuelve. ¿Qué? Se resuelve bastante. La vida parece no quiere darme hijos. No compensa el salario con las necesidades que tenemos en las bodegas. ¿Quisiera trabajar como cuentapropista? Sí, claro. Pero Las posibilidades haciendo que... Para nosotros, los cubanos, ganar dinero y hacer negocios fueron por mucho tiempo malas palabras. Después de la revolución en 1959, todas las empresas privadas fueron expropiadas y a partir de los años 90 se están permitiendo poco a poco los negocios privados. Si quieres tener un poco más de dinero, tienes que empezar como cuentapropista, porque si trabajas para el Estado, ganas de todos modos lo mismo que los demás y eso es poco. La orientación al mercado libre es un concepto nuevo en Cuba que exige un cambio cultural fundamental. Por eso la Iglesia organiza cursos para cuentapropistas para que nosotros, los cubanos, aprendamos lo que es hacer negocios. El Estado lamentablemente no ofrece esta oportunidad. Hoy, ¿qué nos toca? Empezamos por clientes. Hoy empezaríamos a trabajar con actividades claves. Recapitulando un poco, porque fue una de las cosas... Dime, Mónica. Dime, estoy en medio de una clase. Te llamo un ratico. Ok, dale. La mayoría de los que estamos tenemos negocios. Cuando yo les digo no apaguen los celulares, pónganlo en vibrador. Y cuando es cosa de trabajo, respondan un momento. Y en este momento estamos cerrando la contabilidad para los impuestos, que es el pago de impuestos de cierre de trimestre. Y tengo todos los clientes, como decimos en Cuba, quemándome el teléfono. Segmentas los clientes, escoges a tus clientes. Cuando ya escogiste quiénes son tus clientes, los caracterizas. Yo pongo un ejemplo clásico. Párate el jueves por la mañana, sobre las 9 a las 10 de la mañana, en Reina y Galeano. Ya hay una muchacha, generalmente una muchacha de muy buena figura, con un bulto de papelitos así, fiesta en la gruta, mujeres gratis. Y tú pasas para ahí, te lo dan. Puedes pasar para aquí, te lo vuelves a dar. Tú puedes pasar para ahí, te lo vuelves a dar. Te lo puedes pasar para acá. Yo a veces que he andado con 4 y con 5. Le digo, y ella no se da cuenta que ella me lo da ya 5 veces. Sí. Entonces, el dueño de ese proyecto, la persona que invirtió en ese proyecto, gastó dinero imprimiendo eso que al final yo lo recibí 5 veces. Y tú no eres ni siquiera... Y ni siquiera soy cliente, ni siquiera he entrado nunca. No me interesa entrar al lugar porque no me gusta. ¿Tú eres emprendedor? Sí, yo tengo mi negocio de gestión contable desde el 2012-2013. Pues yo tengo una empresa también en Holanda. Yo soy cinematógrafo, fotógrafo. ¿Tú crees que puedes encontrar clientes en Cuba? Sí, se está haciendo. A ver, en Cuba están levantándose mucho los videoclips. ¿Pero esos son empresas cubanas o empresas extranjeras? Empresas cubanas que están trabajando para trabajadores por cuenta propia.
el alcance del trabajo por cuenta propia está solamente a un grupo de 157 actividades. Fuera de esas actividades no lo puedes hacer. Un poco aterrizado a la realidad cubana, a las limitaciones que podemos tener en Cuba, mientras que en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú andas una autopista y no está señalizado que no puedes doblar, tú lo puedes hacer. En Cuba, si no te dice que puedes doblar, no puedes doblar. Es la diferencia fundamental. Los contadores privados, yo que soy contador privado, no puedo trabajar con empresas estatales. Yo no puedo trabajar con empresas extranjeras. Ahora, por ejemplo, si ustedes me quieren contratar para que yo les haga la contabilidad de ustedes, yo no puedo hacer la contabilidad de ustedes. ¿Por qué tú crees que sea eso? Porque no quieren. Claro. No tiene otra explicación. Claro. No quieren. Yuri, ¿pero por qué no quieren eso? Porque desde el inicio de la revolución, el Estado controló rigurosamente todas las actividades de los cubanos y su manera de generar ingresos. ¿Acaso no es todo de todo el mundo? No podemos permitir que un par de carneros se escapen del rebaño y se enriquezcan. Así que a los cuentapropistas solo se les permite ejercer las profesiones que el Estado aprueba. De staat of de regering maakt een lijst beschikbaar voor de mensen waarin je kan vinden de aantal beroepen die toegestaan zijn. Ik ben persoonlijk filmmaker en ik heb heel erg lang gezocht, maar ik heb helaas mijn eigen beroep nog niet kunnen vinden. Ik wil heel graag weten of ik hier in Cuba ook filmmaker mag zijn. A Yuri le gustaría hacer videoclip y películas como esta en Cuba, pero ¿lo autorizaría el gobierno a ejercer esta profesión aquí? Compañero Yuribert Capetillo, oficina 401. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, En la señoras. sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. ¿Por qué se hace una lista con las denominaciones de los empleos nuevos? Sí. Buenas tardes. Antes de comenzar a responder, y bueno, antes del intercambio, me gustaría darles la bienvenida. Esta es la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Realmente en Cuba no debemos mencionar que se están produciendo cambios. Nosotros en la esfera económica y social lo que se está haciendo es una actualización del modelo económico en el sexto y séptimo congreso del Partido Comunista. Un par de cuentapropistas que no encontramos en la lista oficial, pero que tal vez se practican. ¿Es posible? Está al margen de la ley. Estas personas, lamentablemente, si continúan en el ejercicio de estas actividades sin autorización, pues se encuentran en el marco de la ilegalidad. Por ejemplo, flogger, que es como decir a quien que hace videos y los pone en el internet. Eso no está permitido en el país. Pero yo ahora mismo soy fotógrafo, videógrafo, director de cine más o menos. Entonces, yo me preguntaba si yo virara o si yo pudiera hacer ese trabajo aquí en Cuba. ¿Es esto que está aquí o...? A ver, fotógrafo. Toma fotografías en estudio, en lugares públicos y sociales, realiza montajes y fantasía, graba y edita videos. Lo que hace Yuri aquí se llama fotógrafo, no director de película. Y está permitido, solo que se define de otra manera. Si mañana decide cualquier ciudadano cubano que reside en el exterior, decide volver al país, yo reitero, adquiere todos los derechos como ciudadano cubano, y si se decide por realizar la actividad de fotografía, está autorizada, la puede realizar, siempre que realice las actividades que están previstas en su alcance, no hay ningún problema. Es decir, que yo puedo virar. Usted puede regresar a esta patria cuando usted desee. Usted es un hijo de Cuba siempre. Así me y siento. lo esperamos. Entonces Yuri puede trabajar en Cuba, que es bueno. Pero ¿qué opinan los cubanos que viven aquí de las nuevas regulaciones? Todas las leyes que sacan por los cubanos es en beneficio del gobierno, no del pueblo. Es simple y llanamente eso. No pueden ver al pueblo contento, porque el pueblo más noble y más tranquilo que el cubano no lo hay en ningún país del mundo. Las ideas mías sobre las nuevas regulaciones y los cambios son pésimas. En Holanda, que es el país donde yo vivo, el gobierno se intromete mucho en las leyes. El gobierno está
hecho para crear esas leyes, para ajustar las economías. Y eso en Cuba, ¿tú crees que está mal hecho? El Estado lo está llevando a un rigor, a un sistema de pago, a un sistema de control, a un sistema de que quieren controlar los transportistas privados al máximo. Primeramente tienen que tener tarjetas de banco controladas por el gobierno. Tienen que tener una piquera si se hace taxi rutero, donde el Estado te va a controlar por dónde vas a circular y a la hora que vas a llegar. ¿Tú no crees, por ejemplo, que el dinero que recaudan con este tipo de acciones se usa para las escuelas y para los hospitales? Eso nadie lo sabe. ¿Qué pasa con ese dinero? No lo sabe. En Holanda se paga mucho también, 50% pago yo. Pero transitas por una calle buena. Bueno, yo no soy taxista, pero yo pago 50% al Estado. ¿Entiendes? Ahora, yo sé en lo que se utiliza y se emplea. Aquí aquí nosotros no sabemos nada de eso, nada. Mira las vías de Cuba cómo están, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué hacen? ¿Qué calle arreglan aquí? ¿Dónde está? Que es fácil, los taxistas siempre con su cantaleta aquí o allá. Pero estos señores no son los únicos insatisfechos. Después que se murió el papá, este mayor, para esto yo para atrás. Esto yo para atrás. Que estamos, ¿cuánto estamos ¿cuánto estamos de devolución? 60 años de devolución. En 60 años de devolución, mira cómo está todas las casas también. Todas las casas esas se están cayendo, todo está despegado. Mira cómo está la basura, mira cómo está esta calle, mira cómo está todas las PCA. Entonces, la población, vivimos a los salabres. Es lo que yo me barto. El presidente tiene que mirar eso. Het gevoel wat ik soms krijg is dat ik bang ben voor de stad, dat mensen hier soms. En misschien komt het omdat ik een heel groot, een hele gap van de verandering heb gemist, omdat ik hier niet heb gewoond. Bijvoorbeeld soms zie je iemand kijken of iemand achter jou aanlopen, maar dan denk je gelijk aan de oude tijden en aan jouw eigen angsten. En dan denk je van, ja, misschien is hij mij in de gaten aan het houden. En ik heb sterk het gevoel dat dat vooral in mijn eigen hoofd en angsten leeft. Het is een soort van trauma die nog niet verwerkt is. En ik denk dat de Cubanen die hier gebleven zijn, die hebben meer tijd gehad om te werken aan dit trauma. Michael, el antiguo vecino de Yuri, es alguien que se quedó. Buenos días. Yuri cree que su vida, si también se hubiera quedado en Cuba, sería como la de Michael. Mientras que Yuri en Holanda tiene casa y una familia con 3 hijos, Michael todavía vive con su hermana Yula en la casa de su mamá. Para Yuri sería una pesadilla. Michael. Hola. ¿Qué hola? ¿Dónde tú estás? Hola, qué hola, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? Dame un abrazo, dame un abrazo. Ahí, tú sabes. ¿Y la niña? Bien, bien. Yo que la barandita la hice yo ahí, ya tú sabes. ¿Ya la hiciste? ¿Esa la hiciste tú mismo, no? La baranda. Ahora hay que inventar. Lo que tengo que hacer es baño. Que esto está peligro. Lo veo. Ambiente. Cuidado, no lo toques. No, tranquilo, sí, yo soy el que lo pongo. Yo fui el que hice la electricidad completa. ¿Tú lo hiciste completo tú Con solo? la placa mía, yo fui el que hice el muñeco completo de eso. ¿Pero tú eres electricista? No lo soy. Pero no hace falta un toma, el entonces. toma yo lo tenía, pero se lo regalé a mi hermana. ¿Viste? Aquí estaban, mira, todos los tomas aquí, todos los corrientes. ¿Ves? Lo que mi hermana no tenía de abajo y se lo pasé para abajo. Se lo pasaste. ¿Entiendes? ¿Qué tiempo tú llevas haciendo esto ya, Michael? 12 años lo que puedo llevar yo. 12 años.
La escalera esa fue con 13 años que tenía yo, nada más la hice. ¿Y qué tú tienes ahora? 33. Vamos. Y ahora, ¿dónde vamos? Como esto no ha cambiado nada, ¿cómo se llama? Es un héroe. Yuri va a ayudar a Michael solo un día a azulejear la cocina. Pero primero tienen que salir a conseguir azulejos. ¿Y cuánto más o menos caminando es? Hacer tú caminas. Yo estoy garantizado. Hombre, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se llama el Nietzsche de aquí? Vale, él no está ahí ahora. ¿Él no está ahí? Ese fue solo el primer intento. Yuri ya está desanimado, pero si quieres construir aquí una casa, debes tener mucha paciencia. Cerrado. ¿Está cerrado, amigo? Sí. Eso tiene que ir allá arriba a Fercón. Hermano, pero llevamos ya casi 2 horas buscando los azulejos y no acaban de entrar. Se han demorado un poco. Así sí entiendo que tú te demores 10 o 20 años construyendo una casa. Lo que es la construcción y los precios que tienen. En Cuba conseguir materiales de construcción es dificilísimo. Tienes que ir a varias tiendas para encontrar azulejos, cemento o pintura. Los productos son escasos y muy caros. Esto se debe a que muchos materiales de construcción son importados y el bloqueo estadounidense lo hace aún más difícil. ¿Te gusta más la cocina, Yuri? Pero a mí me gusta mucho este. También está bonito. Linda. ¿Te cuadra por el precio o por el...? No, tan bonita. Tan bonita, ¿eh? Tiene un color de madera. Tócala, Yuri. Pásale la mano para que aprenda a conocerle a la esposa. ¿Está bien? ¿Nos turnamos? Coge una. ¿Cojo uno? Y una sola. Espérate, aguanta bien las dos. Dale. Es mejor. ¿Viste? No, porque yo no voy a caminar, yo no quiero caminar más. Tranquilo. Yo soy holandés. Y esta es la manera de como... Dale, corta para afuera, mira para adelante, voy. No, que te vas ahí. Nos vamos a ir completos ahí. Mira. Voy a hacer mezcla aquí, ¿no? Le falta todavía el fregadero. Sí, no, sin fregadero. Fregadero lo pongo después, ¿entiendes? ¿Cuándo? Ya después, Yuri. Mira, ya va cogiendo forma, mira qué lindo está eso. Ay, qué lindo está esto. ¿Viste? Es como una mezcla de diferentes tejidos y cosas. ¿Y qué polvo más fuerte tienes que abrir el acero? más fuerte hacer. A ver ahora cómo. Yo nací para esto, Michael. Dale, échalo. Espérate, que ya voy a buscarla. No, la busco yo, güey. ¿Para que tú la batas? ¿Cómo que para que yo la bata? Espérate, Uriel. Ahí. Dame acá. Dale. Échala adentro ahí de la... Me gusta que te ayuden a hacer, No. Es la costumbre de haber trabajado. ¿Y esto es lo que tú haces el día entero, Michael? Sí, mi hermano. Sí. ¿Pero tú estás trabajando ahora para una empresa particular o para el Estado? Cooperativa particular, mi hermano. Una cooperativa particular que es mucho mejor que el Estado. ¿Por qué? ¿Entendiste? ¿Por qué? Por salarialmente. Salarialmente es mucho mejor. ¿Y cuánto te pagan ahora? Ahora aquí, en vez de tú coger 25 CUC, tú puedes coger hasta 200 CUC. O sea, ganas 8 veces el salario normal cuando no trabajas para el Estado. Eso te viene muy bien si quieres construir tu casa. La búsqueda, si tú coges salario para fabricar, no comes. Yo la saco aquí. A comer aquí mismo. Déjame ayudar. No, tranquilo. El azulejo sí se pone uno solo, ¿entiendes, Yuri? ¿Cómo pega eso? Ya, el azulejo está duro ya para... Está quedando feo. Ahora no puedo, mamá. Tú la atiendes ahí a mi mamá, ¿eh? Deja ver la Mercedes. Ay, está aquí poniendo azulejo. ¡Mercedes! Hola, Yuri, da un beso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que hayas estado aquí con nosotros. Mira los ¿Viste qué azulejos lindo que tú le diste la casa ahora abajo para que Yula Le di pueda un vivir espacio a Yula, sí, porque bueno, también viene la nieta, después si le hace falta, no sé.
¿Tú estás loca porque tenga ya niños? Ya, claro, igual que los demás, claro. ¿Y quiere que yo tenga otro niño más? Y yo quiero que ella pare otra vez. ¿Otro más? Sí. No. De aquí a allá, a lo mejor. Se termina la fabricación. Se termina. De aquí a allá. No, Yuri, pero no quiero. Poquito. Pero tú nada tienes... formal todavía, una relación formal, porque bueno, estamos en construcción. Sí, pero tiene Me gusta la yula, ¿cómo es esto? ¿Qué más que su construcción? Bello, bello. Poco a poco, poco a poco. Michael, ahorita cuando te quitaste el pullover te vi que tenías un tatuaje. Sí. Enséñamelo ahí. ¿Del brazo? Sí. Holiday. Holiday. Tú sabes lo que quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Fiesta? Fiesta. Fiesta. No, quiere decir, en realidad quiere decirle vacaciones. Vacaciones, Yula. ¿Por qué te lo pusiste ese texto? ¿Has estado de vacaciones alguna vez? No. ¿De verdad, Mike, que tú nunca vas de vacaciones? Yuri, yo no me acuerdo ya ni... Cuidado, se está rompiendo. Déjame ayudarte, veo. ¿Cuándo fue la última vacación tuya? Secundaria, Yula, secundaria. ¿En dónde? Campismo y eso es lo que más yo... Secundaria, eso es como hace 20 años atrás. Sí. ¿Tú no sueñas con ir de vacaciones? Que te lo pusiste así de tatuaje. Sí, ojalá. Claro. ¿Pero a dónde tú quisieras ir de vacaciones? ¿Cualquier lado? Fuera de aquí a cualquier lado. ¿Fuera de Cuba? Sí. Yuri, en realidad Michael no está tan mal, aunque no tenga mucho dinero. Hace 15 años construir una casa era impensable para la mayoría de los cubanos. Ahora sí es posible. Alguien con un poco de mentalidad capitalista se frota en este momento las manos pensando en las ganancias. ¿Quién sabe cuánto valdrán esas casas y esos edificios después? Por ejemplo, tu amigo Enrique, el jugador de golf, tu héroe, es uno de esos que puede crear algo de la nada. Enrique, ¿cómo te trataron la escalera? Déjame invitarte a tomar algo, porque esta escalera me imagino. ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres tomar? Ahora mismo quiero algo frío, lo que sea. ¿Una cerveza? ¿Cerveza? Ya. Sol, Heineken y Presidente. Algo cubano. Cubano no tenemos ninguno. ¿No cerveza cubana en Cuba? Yo creo que lo mejor para tomar después de esta escalera es un mojito. Es un mojito. Bueno, bienvenido a la guarida. Muchas gracias. Como decía Diego, un lugar donde no se reciba a todo el mundo. Qué rico. ¿Me quieres decir de que el edificio entero era de tu propiedad? No. Era un edificio multifamiliar. Originalmente era un palacete que pertenecía a una familia. Aquí en este piso vivían 15 familias. Esta es mi casa, lo primero, ¿no? Sí. Aquí nací. Yo empecé en este localcito de aquí con 3 mesas, trabajando con mi esposa, con mi primo y con mi... Enséñame el local. A ver, déjame explicarte por dónde empezó la historia para que tú me entiendas. Sí. A ver, esta era mi casa. ¿Esta era tu casa? Mi casa era estos 2 espacios que tenemos aquí, ¿entiendes? Wow. Tenía una mesita aquí y 3 mesitas aquí. Nosotros tenemos 4 salones. Esto que eran los 2 espacios iniciales. Y un día yo estaba aquí con mi madre y dijo, bueno, mira, ¿por qué no convertir esto, ¿no?, en algo? Y en aquella época habían autorizado los negocios privados y los ¿De qué época me estás hablando más o menos? Bueno, te estoy hablando del año 95. Eso es en medio del periodo especial, ¿eh? En medio del periodo especial, exactamente. Fue uno de los tiempos más difíciles para mí. ¿Me lo cuenta o me lo pregunta? Yo lo pasé muy mal en ese tiempo. Bueno, mira, a ver, te cuento un poquito. A ver, yo me gradué, yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Y trabajaba muy duro y realmente el salario, bueno, ¿qué te voy a contar? Tenía mucha necesidad, o sea, mis padres me dieron lo mejor que se le puede dar a un hijo, ¿no? Que fue educación, tuve la posibilidad de estudiar, pero tenía otra hambre, otras ganas, otra necesidad. Hambre y ganas de ir adelante. Discúlpame que me ría así porque sí. Eso fue lo mismo que yo pasé. Bueno, a ver, yo cuando me refiero al hambre, me refiero sobre todo al hambre de echar adelante. De echar de echar adelante. También lo entiendo. Y nada, dije, pues vamos a hacer un paladar, que en aquella época los paladares empezaron a ponerse de moda y ya que teníamos la posibilidad, reconoces al flaco, ¿no? Claro. Mick Jagger, Bon Jovi. Es que yo de joven era rockero, ¿entiendes? Beyoncé. ¿Quién es esa señora ahí? No me va a decir que esa es Madonna. Madonna vino a celebrar su cumpleaños aquí.
como persona es un ser humano increíble, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Sí. Y ya cuando llegas aquí a la guarida puedes ver lo que puede ser Cuba, ¿no? Cuando los cubanos podamos emprender nuestros proyectos, nuestros sueños, tener la posibilidad de... Por eso decidí cambiar mi vida. Yo también te considero un emprendedor. Gracias, gracias. Es que de hecho te escucho hablando y me motivas hasta el punto tal de que me llevo hasta preguntar y cuestionar si fue bueno haberme ido de Cuba. Me siento como si me perdí una fiesta. A ver. ¿Me entiendes? A mí me encantaría y por eso estoy apostando y por eso, por eso quiero, ¿no?, que cada vez haya más personas, más cubanos que logren realizar sus sueños en Cuba. Porque yo creo que lo que hace falta es que gente como tú y gente como todos mis amigos que estudiaron en la universidad y muchos que han trabajado aquí conmigo, pues que encuentren, que en Cuba, en la Cuba que estamos construyendo, que encuentren un espacio para que se puedan desarrollar y para que se puedan... y que la economía nuestra sea lo suficientemente interesante para todos como para que decidan regresar. Muchas gracias. Als ik die soort verhalen zie, met die soort mensen spreek, ja, dan wordt mijn mening wat in het begin best wel sceptisch en negatief was. En nog steeds niet helemaal positief. Maar dan maakt mijn mening wel wat zachter. En zie ik wel een soort van hoop ergens in een hele lange tunnel, een klein lichtje. En misschien een hoop dat dingen op een hele langzame, op stroopsnelheid gaat veranderen. Of aan het veranderen is. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Enrique, el amigo golfista de Yuri, no es el único que saca provecho de los cambios económicos. También hay mucho movimiento en el mercado inmobiliario. Abraham, por ejemplo, es agente inmobiliario, una profesión que en los tiempos de Yuri no existía. Tiene una casa en venta muy especial. Ellos tienen que quitar el cartel ese, Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa el cartel ese entonces? Que no están de acuerdo con... ¿Qué hago? ¿Le digo que lo quite? No, esto es un documental, la gente puede ser como ellos quieran. Ah, se refiere a ese cartel en la puerta. Propaganda de la iglesia en contra del matrimonio homosexual. Yuri. Buenas tardes, ¿cómo estás? No te olvides de preguntar después. Mucho gusto. Yuri, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la casa es del 1948. ¿Y era es de sus padres o de...? Sí, es una herencia. Esta era una de las salas principales del... Wow. ¿Cuánta gente vive en esta casa? Bueno, actualmente vivimos 5. 5 gente. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Cuba, vivía en un cuartico con 5 gente igual. Esta es la cocina. ¿Subo contigo o me quedo aquí? No, bueno, vamos. Si tú eres el que la vas a vender, ¿no? Al final. Este es otro. Wow. Yo estoy interesado. ¿De verdad? ¡Qué bueno! ¿Cuánto me va a costar? No, es para que le digas el precio. ¡Qué inteligente, ¿eh? No, yo no. Bueno, tienes el dinero, ¿verdad? Yo te digo. No te preocupes. Bueno, nosotros estamos pidiendo... ¿Tú aceptas tarjeta, no? Sí, Okay. de crédito. No, un yo cheque tengo también crédito. aceptamos. Pedimos $550,000 y es un precio con el que negociamos y bajamos un poquito más. ¿$550,000? Pues estos son nuestros nuevos ricos y están vendiendo nuestro patrimonio al mejor postor. ¿Quién sería el potencial comprador de una casa de esta manera, de ese tipo? Bueno, una persona que tenga mucho dinero.
No, es broma, sí. Me imagino que tiene que ser una persona que en Cuba no creo que no hay ningún cubano que tenga esa cantidad de dinero. Sí, claro. Pero un cubano que viva fuera del país y que tenga sus negocios o que se reúna un grupo de personas, pero básicamente un extranjero. Un extranjero, claro. ¿Desde cuándo se puede tener una casa propia en Cuba? Desde siempre. Desde siempre. Ser propietario de una casa de siempre. ¿Qué cosa quiere decir eso ahí? Bueno, mira, dice, estoy a favor del diseño original, la familia como Dios la creó. Nosotros estamos, como lo dice el cartel, no estamos a favor del matrimonio igualitario ni de la aprobación de las leyes para permitir el matrimonio gay. Aceptamos al homosexual porque es una persona que necesita salvación, pero no aceptamos lo que hace, su pecado. Es como el alcohólico, es como la prostitución, todo esto es pecado, como el robo, como el asesinato. Ajá, vaya. Por un momento parecía que se iba a legalizar el matrimonio gay. Pero después de protestas masivas, entre otras de los cristianos, el Estado rápidamente eliminó ese artículo del borrador de la nueva Constitución. Acá, ¿y los asientos dónde están? Adentro. Ah, ya. Sí, porque como estoy trabajando ahí en la caja, velocidad y eso, pues... Muchas gracias por todo. Bueno, por nada. Y voy a pensarlo. Bueno, ¿y tu tarjeta? Nos vemos. Bueno, chao. Chao. ¿Pero qué porcentaje de los $550,000 es para nuestro agente inmobiliario? Yo no quiero ni pensar en cuánto sería, pero siempre es 1%. Siempre un por ciento. De aquí sería de 2 o de 3. Muchas gracias. Bueno, chaito. Eso viene siendo unos $14,000. No está mal. Si calculamos sería más o menos 39 salarios anuales para una persona con un trabajito para el Estado. Las diferencias de clase se hacen cada vez mayores. Les va bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Es oro? No, es acero, es acero. Lo que pasa es que nos gusta mucho el brillo, las luces nos gustan mucho. Económicamente es un poco mejor. ¿Por qué? Porque los salarios como es cuentapropismo, a lo mejor pueden ser un poco mayores a los del Estado. Ya, lo que pasa es que hay que trabajar mucho, porque ya realmente eso vendría siendo el pedacito capitalista dentro del socialismo. ¿Es posible el capitalismo dentro del socialismo? Wow, no existe. Capitalismo dentro del socialismo no existe para mí. Lo que tú puedes ser, por ejemplo, el referendo mío es China. China es un país socialista, pero en la parte económica se rige por todas las leyes capitalistas. Por eso es que han tenido varios resultados económicamente. Los cubanos somos muy inteligentes y muy ingeniosos. Acá, mientras trabajes, vas a tener todo lo que te hace falta. No siempre alcanza, imagínate. Hay muchas formas de ver las cosas, pero tranquilo, al final de la jornada lo que estamos aquí es luchando y buscando un mundo mejor. Te quiero, Holanda. Hay esperanza, Yuri. Pero ¿cómo exactamente vamos a lograr que todo este desarrollo termine con un final feliz? Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.